con una nueva gramática. ¿Cuál es la gramática que te invito? A que seamos impulsados por el Espíritu, así dice Marcos 1:12. Impulsados por el Espíritu significa que leemos el texto desde dentro, generamos un movimiento que nos lleva hacia afuera. Permítanmelo decirlo así. Hemos leído la Biblia para afuera. Y ahí disculpen el para afuera porque creo que esto se nos queda bien grabado. ¡Para afuera! Déjate, pongo un ejemplo. Vamos al ejercicio número 2. Acuérdense que esto es un taller y hay que irnos ejercitando. El ejercicio 2 lo vamos a hacer tocando el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, en el verso 30 y 31. 2 versículos que nos ayudan a poner el ejemplo de cómo se lee una nueva gramática, porque hemos leído para afuera, pero es necesario llevarle el Evangelio a nuestra vida. No como algo intimista, no, sino como un impulso. Es decir, de la palabra latina in quiere decir dentro. Pegere quiere decir movimiento, fuerza, como una fuerza que sale de dentro. No me refiero a que yo voy a hacer una lectura intimista de la Biblia, yo y mi Biblia, no. Eso está muy lejos de lo que quiere la iglesia, eso está muy lejos de lo que quiere Jesús, eso está muy lejos de lo que quiere el Evangelio. No la salvación individual, como antes se creía, yo y mi Dios, y los demás no me interesan, no. Estoy hablando de un impulso para leer desde dentro y luego ponernos en movimiento, en servicio al otro. Y en este texto lo vemos. Hago primero una lectura para afuera. ¿Quién está en cama? La suegra de Simón. ¿No? La suegra de Simón. Y hasta esto luego se hacen bromas, ¿no? Pues Pedro negó a Jesús porque le curó a su suegra. Pues sí, para afuera, sin involucrarnos. Pobrecita, fíjate, estaba en cama. Oye, esta mujer tenía fiebre. No, pues sí estaba muy mala. Oye, qué bonito, se lo dijeron a Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Él se acercó. ¿A quién se le acercó? A ella. Y la tomó. ¿Y qué hizo con ella? Mira, levantó a la mujer. Anda, muy bonito, porque a esa mujer se le quitó la fiebre. Anda, y mira, aquí está el servicio, el diaconado. La primera diaconisa, ¿verdad? Se puso a diaconeo, a servirlos. ¡Qué interesante la suegra de Pedro! Ya hasta me aprendí el texto de memoria, Marcos 1, 30 a 31. ¡Qué interesante! Eso es leerlo para afuera. Voy a hacer un intento de lectura acercándome hacia adentro. Necesito un voluntario. Sí. Ok, voluntario, ¿estás listo? Ok. ¿Quién estaba en cama, Gera? Pues sería yo, Gerardo. Entonces Gerardo, Gera, ¿no? Ok. Estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y Jesús se acercó ¿a quién? A mí. A Gera. Síguele. Síguele. Y me tomó de la mano. Sí. Y me levantó. Ok. Y se me quitó la fiebre. Y me puse a servirlos. Dijo la viejita. Gracias, Gera. Okay. Así ya varía la cosa, ¿no? Oye, no es lo mismo que yo diga, pues la suegra de Pedro. Oye, pero el que estaba todo fregado era yo. ¿Te acuerdas, hermano, cuando estabas en cama? ¿Te acuerdas cuando no podías más? Esto significa estar postrado. ¿Por qué decimos que postrado? Porque aquí hay un verbo, el verbo levantar. En griego se dice egergetai. Ese verbo fue el primero que se utilizó para hablar de la resurrección de Jesús. No sabían decir que Jesús resucitó. ¿Sabes qué decían? El Padre
levantó a Jesús de entre los muertos. Apenas es el capítulo 1 y ya hay una alusión a la resurrección. Postrados, levantados. ¿Cómo lo hace Jesús eso? ¿Por Bluetooth, por Zoom? No, Él siempre lo hace japto, tocando, tomándola de la mano. Se le quitó aquello que la tenía postrada. Y la resurrección siempre implicará un servicio. Y entonces cuando empiezo a leer a Marcos, yo me empiezo a identificar porque lo escucho, lo leo. Recuerdo muy bien cuando estaba en cama, esas veces que no podía amar, con fiebre, llámale asedia, llámale desasosiego, llámale pérdida de paz. Recuerdo que muchos se lo dijeron a Jesús y oraron por mí. Y en ese momento complicado, recuerdo que Él, el Señor Jesús, el Evangelio viviente, se me acercó. Y recuerdo muy bien que me tomó a mí, Ramón, de la mano y me dijo: Ramón, resucita, vive con plenitud, dile que sí a la vida, vive con todo tu ser. Y entonces en un proceso que va durando 48 años, son los que tengo, poquito a poquito se me va quitando esa fiebre. Y cuando me dejo de fijar en mi fiebre, me pongo a servir, porque es a lo que he sido llamado. Esa es una lectura del texto de cómo una comunidad creyente, año 65, puede venir a animar la fe de un creyente en tiempos de pandemia, en tiempos de post-pandemia, para acercarnos a la buena noticia de Jesús.